una producción nacional independiente de Verónica Oliveros, certificado número 28670, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Radio Caracas Radio presenta a esta hora Sin Estrés, una producción nacional independiente de Verónica Oliveros, número 28670. Buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos acompaña durante toda la programación de Radio Caracas Radio. Que no me diga que se perdió aunque sea un programa desde las 5:15 acá para ustedes. Así que bueno, es lo mínimo que esperamos, que nos acompañe así como nosotros lo acompañamos. Y dentro de la programación ya sabemos que esta es la hora después de las noticias y antes de los chicos que quiero mucho, Neomar y Daniel, pues nos relajamos, agarramos impulso y por supuesto mantenemos esta hora sin estrés. Quienes hacen posible este espacio: en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Juliet Córdoba, en los controles Víctor Mejías y quien les habla Verónica Oliveros. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, por supuesto, a través del Twitter de la emisora, @RCR750, el Twitter del programa, @SinEstresRCR. Mi Twitter y mi Instagram personal es @VeroOliveros, síganme por allí. Ahorita estoy haciendo un reto muy interesante, 30 días, 30 fotos. Bueno, pues saludo a quienes nos acompañan dentro y fuera de las fronteras venezolanas por la radio que se ve, www.rcr750.com. También, por supuesto, a quienes ya acá en el canal de YouTube nos acompañan. Mi mamá de primerita, Marina de Oliveros, también Ilenia Mundaraín. Ilenia, por ahí que nos tienes, dulcito y café. Y bueno, pues también a quienes nos están escuchando por todas las plataformas de audio que hay en la internet, de TuneIn Radio, Radio Box, Radioscope, por allí también nos puede escuchar. No hay excusa para perderse nada de la programación de acá, pues, de Radio Caracas Radio. Y bueno, pues sí, ya por ahí lo están anunciando en el canal de YouTube. Tenemos sección hoy. Víctor, llévatelo. Estando en la radio. Así es. Bueno, pues como cada ombligo de semana, como le digo yo el miércoles, tenemos cita obligada con la terapia. Cita obligada para crecer. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado la palabra tienes que cerrar ese ciclo? No. Sigue adelante, termina aquí y camina. Terminamos una relación que nos duele muchísimo, perdemos un ser querido que amamos también mucho y sentimos que nos vamos con esa persona, nos vamos de Venezuela, nos vamos del país donde estamos, cambiamos de trabajo. Pareciera que vivimos cerrando ciclos, pareciera que tenemos, pues capítulos que llegamos al final de él. Sin embargo, ¿qué significa eso que nos dicen tantos amigos, tantos consejeros, tantos coach, tantos terapeutas, tantos especialistas en el área de salud? Cierra el ciclo, hay que cerrar el ciclo. ¿Cómo sabemos que verdaderamente lo cerramos? Precisamente para conversar acerca de qué significa cerrar el ciclo, pues nos acompaña como cada miércoles. Este es su espacio, yo solamente aquí lo que hago es que la acompaño. Pues nuestra terapeuta Rebeca Gómez, ella es profesora del Instituto Pedagógico de Caracas, egresada en el área de lengua materna, mención literatura. Es psicoterapeuta gestal, por supuesto, con experiencia en la facilitación de procesos individuales y grupales, formación complementaria en terapia familiar, sexual y psicocorporal. Adicionalmente es directora y docente del SENAIF, Escuela de Gestal, embajadora de la paz por la UNESCO, fundadora de Gestando, organización de apoyo psicoterapéutico para la mujer y su familia. Además que con Gestando tiene este espacio en la radio. Pues también es productora del espacio Cine Gestal del Trasnocho Cultural los primeros sábados de mes desde hace 5 años. Es coterapeuta desde hace 3, del grupo terapéutico para manejo de la crisis, grupo de bienestar con enfoque gestáltico. Es conferencista y tallerista a nivel nacional e internacional de temas de crecimiento humano, desarrollo del talento humano, dirigido a individuos, grupos y organizaciones. Rebeca, muy buenas tardes. Buenas tardes, Verónica, y buenas tardes a la audiencia. Feliz miércoles. Así es, así es. Bueno, no sé si escuchaste la primera parte de lo que comenté.
con respecto a cerrar ciclos. Escuchamos mucho esa frase, este ciclo hay que cerrarlo. Sentimos a lo mejor que lo hacemos en el momento que terminamos una relación, salimos de un trabajo, nos mudamos del país, nos cambiamos de casa, nuestros hijos se van. O sea, vivimos en movimiento y pensamos, creemos que hemos cerrado ese ciclo. Sin embargo, bueno, hay indicios que a lo mejor nos dicen que no, seguimos llorando por esa persona, seguimos más bien pensando más en el país que dejamos que en el país donde estamos. En fin, tantas situaciones que nos hacen decir como que este ciclo no está cerrado. A ver, vamos a utilizar la palabra relato o la palabra historia para referirnos al ciclo, ¿sí? Ok. Bueno, nosotros conocemos el ciclo menstrual, ¿sí? Ajá. Esa es una idea para saber de qué hablamos cuando nos estamos refiriendo a un ciclo psicológico. Es decir, hay un inicio, un desarrollo y un cierre. Yo quiero hablar del ciclo psicológico, psíquico, en términos de relato, en términos de historia. Es decir, una historia que comienza, se desarrolla la historia y se cierra. ¿Está bien? Y si hay un final abierto, ese ciclo no está cerrado, quiere decir que continuará. El ciclo psicológico, ese relato, lo podemos ubicar en horas, en minutos, también en días. Cada día que vivimos fue un ciclo, claro. Fue ese día, ¿sí? También podemos utilizar el tiempo para guiarnos. Hay ciclos de una semana, hay ciclos de un mes, hay ciclos o historias, relatos de nuestra vivencia emocional que duran más de ese tiempo, un trimestre, un semestre, un año, muchos años. Entonces, acá se trata de que cada uno de nosotros observe los relatos, las historias que está viviendo y que ha vivido. Y cómo saber si hemos cerrado esa historia o no la hemos cerrado, por lo que sentimos, por cómo estamos comportándonos. Entonces, fíjate. Bueno, yo me separé de mi pareja, yo estaba casada legalmente y no me divorcié. Ese ciclo, aunque aparentemente emocionalmente está cerrado, legalmente no lo está. Claro. Quiere decir que le faltan elementos para cerrar, diríamos nosotros los gestaltistas, cerrar una gestalt. Entonces, cerrar es, hubo un inicio de esta historia matrimonial, se desarrolló, culminó con el desamor, con la separación, por ejemplo, y faltaría hacer ese cierre legal. Eso es importante porque el organismo pulsa por cerrar. Y cuando nos cerramos, esta situación la llamamos abierta y por allí se escapa energía psíquica. Es decir, nos preocupamos, por ejemplo. Y habrá personas, Rebeca, que dicen, no, pero si ya yo no tengo nada que ver con esa persona, con la pareja, ¿qué importa que estemos casados todavía? Ninguno de los dos va a juntarse nuevamente, o qué sé yo. Pero es cierto que están casados, se mantienen casados. Bueno, pasa con la Iglesia Católica, que a lo mejor por el civil te divorcias y vienen y te dicen, pero por la Iglesia siempre vas a estar casada. O sea que no te permiten cerrar ese ciclo. Bueno, fíjate tú, como vivimos en sociedad y vivimos con unos valores compartidos y unas tradiciones, cuando yo me caso legalmente es porque por una razón o por otra me interesaba eso. Así como me interesó firmar para estar casada, ¿qué pasa? Que no me interesa firmar para estar divorciada. Entonces, allí pueden haber procesos no conscientes que te mantienen atada a esa relación, ¿sí? Ajá. Ahora, conscientemente dices, no, ya todo terminó. Pero pareciera que no, porque los hechos dicen que continúas acá con una situación. Ahora, siempre, Verónica, el termómetro es el bienestar o el malestar. Ajá, importante. Porque, bueno, acá en Gestalt no hay recetas, no hay reglas generales. Puede ser que la vivencia sea, a mí eso ni me interesa. Sin embargo, yo
sugiero siempre revisar todos los aspectos de esa historia, de ese relato, y ver si realmente se cumplieron con todos los pasos para cerrar cada aspecto que lo compone. ¿Sí? De pronto lo que falta para cerrar un ciclo es una conversación. A veces lo que falta es quemar aquellas cartas del pasado. Lo que falta es firmar un papel para que se diga legalmente que ya no. En cuanto a un vínculo eclesiástico, bueno, eso dependerá también de las razones que te llevaron al altar y de blanco, porque mucha gente lo hace no porque tenga unos preceptos religiosos realmente profundos, claro, sino más bien lo hace, bueno, por cumplir con la fiesta por la iglesia. Con un ritual social. Sí, social más que religioso. Claro. Ahora, si es religioso, fíjate, nos encontramos con muchísima gente que dice, yo no puedo cerrar ese ciclo porque ciertamente estaré casada hasta que la muerte nos separe. Entonces allí las creencias no te permiten cerrar el ciclo. Y Bien. obviamente ahí el termómetro, imagino yo, corrígeme si me equivoco, pues va hacia el lado del malestar, porque ciertamente es querer cerrar el ciclo y sentir que hay un obstáculo, es decir, que no está en mis manos, aunque lo esté, pero siento que es una decisión que no puedo tomar. Es así. Cuando hay malestar, inmediatamente buscas, bueno, ¿qué me lo está causando? Uh-huh. No logro cerrar, y no logro cerrar porque hay un impedimento. El impedimento es una creencia religiosa, por ejemplo. Sí. Entonces, así como ese ejemplo, hay innumerables ejemplos para revisar qué me está causando malestar y si ese malestar es producto de no cerrar situaciones con otras personas. Puede ser, por ejemplo, hubo un malentendido con una amiga y después que éramos grandes amigas no nos tratamos hace un año. Y eso, cada vez que lo recuerdo, me genera malestar. Ese es un ciclo con ella, con esa persona, con ese amigo, que está abierta. Esa es una situación abierta y esa situación debe cerrarse. ¿Cómo? O conversando con la persona y poniendo en claro lo que sucedió, lo que estoy sintiendo hoy. Muchas veces en situación terapéutica le sugerimos al cliente que haga una carta y en esa carta desahogue todo lo que siente, aunque no la entregue, porque finalmente cerrar el ciclo no es con los demás, es conmigo misma. Así es, así es. ¿Ves? Bueno, y cuando la persona con la que uno quiere cerrar ciclo pasa de plano, por ejemplo, pero eso me lo vas a contestar cuando vengamos del corte, porque a lo mejor, bueno, y lo vemos muchísimo en fechas como el domingo, que era el Día de la Madre, por ejemplo, quienes no tienen a su madre físicamente al lado, pues la recuerdan con cariño. ¿Eso es un ciclo que está cerrado, que no está cerrado? ¿Se puede cerrar un ciclo de amor de ese tipo cuando está la persona, no está en este plano, pero la recuerdas con cariño? Eso es un poco lo que vamos a conversar al regreso. Saludo por acá a Yoyo Juárez, bueno, que saluda a su amor platónico, ya sabemos quién es. A Betty Soto también por acá, José Tadeo Rodríguez, muchísimas gracias por estar en sintonía, ya venimos. Enseguida volvemos con Sin Estrés, la revista radial de RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político.
Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Volvemos a nuestra hora de relax, una hora sin estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés. Estamos conversando con nuestra terapeuta Rebeca Gómez. ¿Qué significa cerrar ciclos? En esta primera parte, bien Rebeca nos decía que lo viéramos como relatos, como historias que van llevando un hilo, un inicio, un desarrollo, un cierre. Toda historia se cierra. Entonces, bueno, estábamos hablando precisamente de esos vínculos probablemente externos, que aunque dependen de la decisión nuestra, Rebeca, de alguna manera también son externas, porque estamos hablando de los sociales. Pero cuando la cosa es interna, yo no quiero dejar que ese familiar que ya no está en este plano ascienda, siento que lo tengo conmigo. Había una amiga que me comentaba que cuando falleció... Vamos a subrayar que cada ciclo, cada historia que se termina dentro de ti. Se cierra dentro de ti. Terminarla no significa olvidarla. No significa que no se pueda abrir otra historia con esa persona. Podemos cerrar una historia y comenzar otra con la misma persona. Okay. Entonces pongamos el ejemplo que colocaste de la madre fallecida. Falleció mi madre. Ahí comienza otra historia. Cuando mamá fallece, se acabó una historia entre tú y tu madre, vivas las dos, y cuando ella fallece comienza una historia con uno de los personajes en otro lugar, en otro plano, de otra manera. Entonces, la historia no puede ser como si estuviera viva, porque no está viva. Entonces, el llamado es al principio de realidad. Comienza una nueva historia, que en esa nueva historia tú sientes que mamá te protege, que mamá está cerca de ti, que la llevas en tu corazón. Está bien. Cerrar ciclos no es sinónimo a olvidarme de los seres que amo, aunque hayan desencarnado, aunque ya no tengan cuerpo físico. Ahora, ¿qué pasa? Que no me puedo despedir y seguir conectada a la vida. Cuando la persona dice, yo estoy sepultada como ese ser querido que falleció, mi esposo, mi hijo, mi madre, ¿qué pasa? Que no estoy conectada a la vida. ¿Qué pasa? No acepto esa muerte, porque esa muerte fue injusta, porque esa muerte fue sorpresiva, porque me debí morir yo y no esa persona, porque hubo muchas cosas que quise hacer, que tenía en planes y no terminamos de hacerlas, porque tengo muchas cosas que decirle y no tuve tiempo de hacerlo, o en el momento que tuve no se lo dije. Pero fíjate todo lo que puede estar implicado, ¿no? Cuando la persona ha fallecido, en terapia lo que sugerimos es elabora una carta, conversa con esa persona como si estuviera viva, pero como si estuviera viva para poder despedirte, y allí vas a expresar tu rabia, tu miedo, tu tristeza, ¿sí? Porque se fue. Que entonces de alguna manera es pasos para elaborar el duelo. Entonces primero expreso toda la rabia posible, porque no estoy de acuerdo con lo que ha sucedido. Luego la tristeza, el miedo de ya no estar contigo y todo lo que tú representabas para mí, y finalmente hay una aceptación, y a partir de la aceptación hay despedida. Y a partir de esa despedida, allí se cierra el ciclo y puedes comenzar otro ciclo, es decir, otra historia con ese ser desencarnado. Que era como, que exacto, y es saludable, porque bien lo comentabas, Rebeca, cuando estamos enganchados, aferrados a alguien que ya no está en este plano, entonces también sentimos que hemos perdido la vida, no nos provoca nada, no queremos avanzar, no queremos hacer otras cosas, a lo mejor incluso si es una pareja, pues no quiero tener otra pareja porque siento que le estoy siendo infiel a quien ya no está en este plano. Bueno, allí aparece un mecanismo psíquico importantísimo. Proyecto en la otra persona cualidades que no logro ver en mí. Por ejemplo, con esa persona, con mi esposo que falleció, se va mi seguridad, mi piso.
Quiere decir que en vida tú le habías dado el poder a esa persona para que fuera tu piso emocional. Tu piso no es tuyo, tú no tienes pies en tu piso, sino que tus pies estaban en el piso de otro o tus pies eran los de la otra persona. Eso lo llamamos nosotros en Gestalt confluencia o proyección, dependiendo de cómo se maneje o cómo se produzca internamente la sensación. Aquella persona que no se diferencia del otro o aquella persona que proyecta en el otro sus propias características que no ve. Contigo se fue mi alegría. Entonces la alegría no era tuya, es de él. Claro. Contigo se fue mi seguridad, se fue mis ganas de vivir. Entonces las ganas no eran tuyas, eran de él. Todo eso. Ahora, cuando hablamos de fallecimiento, importante saber que al principio se puede dar todo esto y que hay un tiempo prudencial de hasta 2 años para elaborar el duelo. Así que tampoco es que hay que apresurarse, voy a cerrarse, no, hoy cierro todos los ciclos abiertos. No, calma. Es importante tener la idea global, completa del relato. El relato es nuestra historia juntas, bueno, cuando empezó, cómo se desarrolló y cómo está terminando. Ahora fíjate algo interesante, Verónica. Pongamos el caso. Nosotras tuvimos una historia como compañeras de trabajo. Y luego surge otra historia, que es la de amigas. ¿Qué significa eso? Que con la misma persona y sin necesidad de que esa persona esté ausente, podemos cerrar un ciclo y empezar otro. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Cerramos un ciclo cuando era un niño, pasa la adolescencia, comienza otra historia con nuestro hijo. Y cuando se hace adulto, otra historia. Y fíjate, a veces hay problemas, conflictos entre padres e hijos porque no cierran un ciclo para empezar otro, sino que creen que se trata de un ciclo único e invariable. Y no es así. Hay que despedirse del niño, que ya es un adolescente, del niño que estábamos criando, para poder tratar al adolescente de otra manera, para ir dando la apertura en casa, la independencia, todas esas cosas que necesite el adolescente tener para realizarse. Y que no es sencillo, ciertamente como padres vemos a nuestros hijos, aunque tengan 40 años, 50 años, como los niños que criábamos, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando hablamos de cerrar un ciclo, no es solamente, por lo menos hoy en este programa, no hablamos solamente de historias que se acaban de cierta manera y continúan de otra. Exacto, se cumple un ciclo, como bien lo comentaba, se cierra una gestal para abrir otra. Exactamente, se cierra una gestal y se abre otra. Cuando no lo hacemos con conciencia, empezamos a enredar las relaciones. Hay otro duelo, sí, termina esta idea porque ya nos vamos a ir al corte, pero tenemos unos 2 minutitos. Fíjate, unos grandes amigos que se convierten en pareja, cierran un ciclo para abrir otro. No es que no van a ser amigos, solo que ahora son pareja y el compromiso es otro. Entonces, cada historia que vamos armando con la misma persona o con personas distintas son ciclos distintos, son historias distintas. Fíjate, me volví a casar, pero tengo los mismos miedos que en el primer matrimonio. Entonces usted no cerró aquello, usted está viviendo esta historia como si fuera la anterior, que además es la historia de su mamá y su papá. Entonces usted no ha abierto ninguna historia ni nada, usted está con el ciclo de papá y mamá. De hecho, esa era la pregunta que te iba a hacer para dejarla en el aire, y era de eso, que a lo mejor cerramos el ciclo, en este caso de pareja, que creo que es un poco lo más sencillo que uno puede, o el ejemplo más claro, porque no es alguien que tengas aferrado a ti desde el nacimiento, como pueden ser tus padres, o luego, pues son tus hijos contigo, sino que la pareja de alguna manera pues es algo que sabemos que podría no terminar, pero bien lo estás diciendo, yo puedo a lo mejor cambiar de pareja y siempre conseguirme las mismas situaciones porque no las he trabajado, no he cerrado su ciclo, y entonces viene la famosa frase, es que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Pero bueno, vamos a hablar de eso al regreso. Y también otra cosa interesante, Rebeca, que es el duelo migratorio. Nos vamos de Venezuela, vamos para otro país,
pero no llegamos nunca a sembrarnos en ese país porque no soltamos Venezuela. No es, por supuesto, olvidarse de lo que está pasando acá, pero es quien está afuera a veces sufre más, tiene mayores angustias que el que está acá y no entiende cómo es que acá todavía la gente se sonríe si esa persona no puede sonreír en Argentina, en Rusia, en donde esté. Entonces, eso vamos a conversarlo al regreso. Esas dos preguntitas, Rebeca. ¿Cómo entonces reconocemos que podemos cerrar un ciclo para abrir otro distinto, con resultados distintos? Y, por supuesto, ¿cómo cerramos ciclo migratorio? Ya venimos. Cargar esa bebida que le acompaña. Volvemos luego de estos mensajes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal. Todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela, sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y zapatería principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y zapatería principal. El arte de trabajar el cuero. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. La calina está tan fuerte que no se ve el Ávila. El humo. ¿Qué humo? El humo está tan fuerte que no se ve el Ávila. Ah, no es calina. Sí, decirle calina o calima no es incorrecto. La calina es la presencia de altas concentraciones de sólidos microscópicos suspendidos en el aire. Lo que experimentamos en Caracas por estos días efectivamente se puede llamar calina. Y nuestra calina está compuesta de humo. Exactamente, de los incendios forestales. En lugares como Lima, la calina ocurre por evaporación del rocío del mar, que deja el aire cargado de partículas de sal. ¿Y las tormentas de arena del Sahara? También producen fenómenos de calina. En este caso, el aire se carga de partículas finas de arcilla. ¿Y el humo qué es? Partículas finas de ceniza y carbón. Nuestra calina es ceniza y carbón. Entonces, ¿por qué tú no le dices calina? Porque cuando la gente busca calina en el diccionario, lo primero que sale es fenómeno meteorológico que bla 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 bla. Y la gente se queda con la idea de que es un fenómeno natural, como la calina limeña o la sahariana. Cuando en realidad lo que está pasando en Venezuela es que le estamos prendiendo candela a nuestros bosques. Es lo mismo que pasa con el mito de la temporada de quemas. La gente cree que los incendios son naturales, pero en realidad todos son provocados. Exacto, la calina en Venezuela coincide con el peor momento de las épocas secas, cuando los incendios de vegetación son más terribles y es un fenómeno indeseable que se debe evitar. Claro, no debe ser bueno para la salud respirarse los bosques, afecta mucho las vías respiratorias. Y también hace un efecto invernadero local que aumenta la temperatura, pero la calina no es indeseable solo por los efectos para la salud. El hecho de que haya calina quiere decir que cada vez tenemos menos bosques. Y menos bosques es menos agua para beber. ¿Y cómo se evita la calina? Evitando los incendios forestales. La gente tiene que tener cuidado de los fuegos que prende cerca de bosques y sabanas porque agarran candela muy fácil en época de sequía. Y nuestros bomberos necesitan mejores herramientas y condiciones para luchar contra incendios forestales. Es una meta bastante clara que se podría poner el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. Pasar un año sin calina. Esa sería la prueba de que nuestros bosques están siendo protegidos. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Le invitamos a sentarse cómodo y disfrutar. Estamos sin estrés.
Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés y estamos conversando con nuestra terapeuta Rebeca Gómez acerca de qué significa cerrar ciclos. Saludo por acá a Patri Pola, Nea Blanca, Beatriz Solá, que se incorporan también al chat de YouTube. Rebeca, esas dos vertientes de este tema que te dejé antes de irnos al corte. A ver, volvemos nuevamente a decirle a la audiencia que los ciclos, las historias emocionales se cierran dentro. Por supuesto, hay una cantidad de rituales y de conductas que favorecen que podamos cerrar. Ahora, que cerremos afuera no quiere decir que estemos cerrando adentro. Usted puede tener una conversación concluyente con alguien y se queda con tantas cosas que no dijo que el otro no lo sabe, pero usted no ha cerrado. Ahora, ¿cómo saber si cerraste ese ciclo o no lo cerraste? Si cerraste la historia o no. Porque cada vez que lo recuerdas, te vas en llanto, te da tristeza, te da miedo, te da rabia. Las emociones empiezan a efervecer. Cuando eso ocurre, entonces allí hay cosas que están sin decir, sin hacer, sin aceptar. Eso es muy importante. Ahora bien, ¿cómo saber cómo estás tú con respecto a tus ciclos o historias en la vida personal? Bueno, revisa, empieza a ir por sectores, empieza a ir por personas, empieza a ver cómo están tus relaciones humanas, sociales, familiares en este momento. Cuando hay muchos conflictos, seguramente la historia está complicada. Esa historia que tú estás llevando con la otra persona no está clara. ¿Qué pasa cuando hay un fallecimiento? ¿Cómo cierro esto? Bueno, ese cierre es dentro de ti. Comenzar a expresar esas cosas que sientes y decírtelas a ti mismo como si se las dijeras a esa otra persona. ¿Sí? Claro, con la ayuda o con la guía de un terapeuta se hace más sencillo. La idea es poder cerrar dentro de ti la historia que tuvo un inicio. Mucha gente se queda pegada a ese inicio. Ahora, ¿qué pasa? Que no puedes cerrar esa historia con esa pareja. Bueno, no puedo porque me da mucho dolor y yo recuerdo el pasado que fue muy hermoso. Ahora, veamos el duelo del que emigra. Si se va obligado por las circunstancias, es muy difícil que cierre esa historia y que la cierre de manera satisfactoria, porque se está yendo sintiendo que prácticamente la elección la obligó otra persona, la obligó el gobierno, la obligó la condición económica, la obligó la familia que se iba y yo no me iba a quedar solamente aquí. Entonces, ahí está el detalle. ¿Qué te movió a irte? ¿Y qué pasa? Que estando en otro lugar, en otra geografía, tú vives como si realmente habitaras en Venezuela. Es que no me puedo olvidar de mi país, pero ¿qué es lo que no puedes olvidar? ¿Cómo estás viviendo en tu aquí y ahora en ese lugar? Te estás dando la posibilidad de integrarte a esa otra cultura, de conocer gente, de hacer nuevamente amistades y una rutina que tenga que ver con esa otra comunidad a la que llegaste o no. Tú no vas a renunciar a tus sabores, tú no vas a renunciar a tus amigos, que entonces en casa estás conectada permanentemente con tu pandilla de amigos. Ajá. Entonces fíjate, hay una resistencia a vivir lo nuevo, a empezar una nueva historia. Tú estás viviendo en otro lugar y sigues viviendo la misma historia de esa Venezuela que creíste que abandonabas. Pero no es cierto, ni siquiera la abandonaste. Tú sigues en la misma Venezuela porque psíquicamente, psicológicamente sigues aquí. Afectivamente, pasas tiempo, inviertes tiempo leyendo las noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no has concluido una historia para empezar otra. ¿Cuál sería la nueva historia? Bueno, yo en Austria, sí, con unos amigos venezolanos,
con una historia de Venezuela contemporánea que la veo en las noticias un rato, y también pertenezco a Austria, y aquí hay unas noticias, y aquí hay un idioma que estoy aprendiendo, y aquí hay unas tradiciones, y las vivo, no como ver caer la lluvia, tú sabes, así, no, las vivo con pasión, comenzar a despertar pasión por la nueva cultura. Si no, no hay una nueva historia. No, me causaba gracia porque es que tengo amigos que están fuera, que tienen años fuera, y todos los días me mandan noticias de Venezuela como si yo no vivo acá, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pero mándame noticias de Miami, mándame noticias de dónde estás, o sea, pero es rudo. Yo no puedo hablar por quien no está en Venezuela porque yo estoy en Venezuela. Tal vez si yo tuviese que irme en esas circunstancias, Rebeca, que estás comentando, que de alguna manera, y lo vemos muchísimo en las redes, o sea, por culpa del gobierno, por culpa de la situación económica, porque Venezuela está en ruinas, etcétera, etcétera. Pero los que estamos acá creo que también cerramos un ciclo, o nos cuesta cerrar un ciclo, con la Venezuela que era, con la Venezuela en la que crecimos, con la Venezuela en que nos formamos profesionalmente y con la Venezuela que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, fíjate, se trata de eso, de ver los ciclos como historias. Hay una historia que se acabó, que teníamos todos nosotros con una Venezuela con unas características y unas décadas. Resulta que en el presente vivimos en otra Venezuela, una Venezuela que cambió. Y al no aceptar, y cuando digo aceptar no estoy diciendo que te resignes a vivir mal, no, estoy hablando de que comiences a aceptar que hay unas condiciones nuevas y que aparece una nueva historia, toca escribir una nueva historia. Entonces, por ejemplo, se acabó tu empleo porque te pagan un dólar mensual, ¿qué haces allí? Puedes entonces emprender o inventar algo diferente. Entonces, es importante ver cómo estoy en cuanto a creatividad para generar una nueva historia, para escribirla, para sentirla, para actuarla, ¿sí? Es como esa persona que cayó en ruina, ya no tiene dinero, pero quiere seguir viviendo como cuando tenía el dinero, pero ya no lo tiene. O sea, aquello es un ayayay, una queja permanente, porque no ha cerrado su historia. Podríamos decir, Rebeca, que es una negación a cerrar esa historia. O sea, me quedo aferrado aquí, no importa que sufra, no importa que me paguen un dólar, no importa que ya no haya amor entre la pareja, yo me mantengo aquí por mis hijos, porque entonces están todas las justificaciones del mundo, ¿no? Por mis hijos, por la religión, por lo legal, por lo económico, porque es que si dividimos esta casa no nos compramos nada ninguno de los dos. O sea, tantas excusas para no cerrar ese ciclo. Sí, bueno, el ciclo no está siendo cerrado. Las razones por las cuales, las verdaderas razones, no están en la conciencia. En la conciencia hay unas explicaciones para poder llenar esa efervescencia organísmica que te dice hay que cerrar. Y como no tienes respuestas contundentes, bueno, vas buscando razones en el día a día, en la sociedad, y mi mamá se molestaría si yo hago tal cosa. Ahora bien, cuando yo no cierro un ciclo, una historia, porque sigo condenado a la culpa de los que destruyeron mi trabajo, los que destruyeron de mi marido que me destruyó la vida, que yo le di 20 años. Fíjate lo que está sucediendo. Al no ganarte para construir una nueva historia, estás perdiendo tiempo valioso, estás perdiendo energía, estás perdiendo alegría. Ese que se arruinó por lo que sea, porque un socio le hizo trampa, digámoslo así, lo estafó. Él está pegado en la estafa. Si él usara esa energía para volver a hacer dinero, volvería a ser multimillonario como lo fue, porque dentro de él está la capacidad para ser multimillonario, porque ya lo fue una vez. Allí es donde ese contenido no consciente está operando en tu contra. Claro, toda esta queja es como un saboteo a las propias capacidades. Sí, porque no hay conciencia de que todas las cualidades
e incluso la elección es tuya. Nadie te obligó. No, sí, claro que me obligó las circunstancias. No, usted ante las circunstancias eligió irse, eligió quedarse, eligió divorciarse, eligió. Siempre usted está eligiendo. Vea lo que está eligiendo, y si eso no le sirve para abrir la nueva historia, la que sí quiere vivir, es que yo quiero volver a tener paz. Bueno, arma la historia de paz. No va a ser una historia de paz si tú estás condenado en la historia pasada. Allí no hay paz, por eso te fuiste. Entonces, ¿cómo hacer? Fíjate, el que repite la historia inconscientemente, ¿verdad?, la repite porque no cerró. Entonces quiere decir que cada vez que usted termine una relación, sobre todo si esa relación termina muy mal, en muy malos términos, es importante detenerse y decir qué pasó aquí y cuál fue mi responsabilidad. Porque si yo no observo eso, sin darme cuenta, yo voy a repetir la historia. Y si la repito, en la vida real estoy viviendo la misma. Cambió el personaje, el personaje no, cambió el actor, pero no el personaje. Importante entonces, yo creo que para cerrar este punto e irnos al corte es asumir en principio que la elección es personal. Puede haber 1500, porque yo creo que para absolutamente todos Venezuela está en la situación que está. No está distinta para otros. Lo que está distinta es la actitud con que la tomamos y las decisiones que tomamos con respecto a cómo está este país. Por dar un ejemplo, eso lo podemos llevar a cualquier ámbito de la vida. Nos vamos a ir al corte, Rebeca, y al final, o mejor dicho, al regreso, vamos ya cerrando, porque bueno, ya nos quedan pocos minutos acá en Sin Estrés de Terapias, estando en la radio en la tarde de hoy. Ya venimos. Enseguida volvemos con Sin Estrés, la revista radial de RCR. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Volvemos a nuestra hora de relax, una hora sin estrés. Así es, estamos ya llegando a la parte final del programa. Rebeca, ¿cómo vamos cerrando este ciclo de hoy? Muy bien, fíjate, cada programa nuestro es un ciclo, cada día de vida es un ciclo. Y así como tenemos este orden en este programa, que iniciamos el programa, desarrollamos y al final conclusiones. Podemos habituarnos a hacer eso diariamente. Cuando termine el día, saca tus conclusiones. ¿Cómo me siento hoy? ¿Qué cosas nuevas hice hoy? ¿Qué cosas repetí hoy que no me sirven y las sigo repitiendo? Bueno, qué emociones tuve y esas emociones con qué estaban conectadas. Dije todo lo que quería decir, hice todo lo que quería hacer, me estoy pidiendo mucho, al contrario, estoy perdiendo mucho tiempo durante el día. Cuando yo comienzo a hacer eso día por día, esa es la primera gran recomendación, voy a poder ir cerrando ciclos cada día. Historias que ya son añejas, que ya tienen telaraña, las voy a ir cerrando con esta práctica que hoy les recomiendo. Cierre cada día como una historia que cerró, en una historia muy grande que es tu vida. El día de hoy es una historia chiquitica de 24 horas. Haz esa práctica para que vayas viendo, porque allí van a salir los grandes ciclos de tu vida o las grandes historias que todavía están abiertas. Oye, Rebeca, aunque, bueno, no sé si tengamos chance de responder esto, pero está el detalle de engancharse en el día anterior. Ocurrió algo,
en lo que a lo mejor tuvimos un encontronazo con alguien, tuvimos una situación en la que no dijimos todo lo que necesitábamos decir, lo que sea que haya ocurrido, y nos quedamos enganchados, es que el sábado, hoy es miércoles, es que el sábado, eso lo vemos muchísimo. ¿Cómo cerramos un ciclo de días? O cómo no podemos cerrar un ciclo de días, cuanto menos podríamos cerrar un ciclo de años. Ahora fíjate, cuando esta noche nos sentamos a revisar el día y digo el sábado me pasó esto y no dije aquello, yo hoy puedo decir, bueno, me voy a atrever mañana a hablar con esa persona, o qué voy a hacer al respecto. Digamos que no tengo la respuesta, bueno, lo dejo en remojo y digo, ok, tengo esta tarea pendiente. Y no la echo al olvido por 10 años, sino que la tengo pendiente y mañana la vuelvo a revisar. Y le vas viendo los diferentes aspectos. Cuando aprendes a cerrar cada día, va a ser más fácil cerrar historias que están abiertas y que llevan mucho tiempo abiertas. ¿Sí? De todas maneras, Verónica, aquellas personas que no lo logran hacer y que eso les causa malestar, pueden llamarme al 0412-982-9387 y también pueden escribir a @gestandoUnaNuevaVida, y también ahora nos pueden seguir por @Senaif, Escuela de Gestalt y Cuenta Nueva. Así Senaif es. termina en F para los que no... @Senaif, Escuela de Gestalt. Además que también hay ofertas allí para, actividades que ofrece la escuela que también pueden ayudar a, precisamente, abrir historias nuevas. Así es, cerrando las viejas. Cerrando las viejas, por supuesto. No trayéndolas en arrastre. Rebeca, muchísimas gracias. Yo creo que, todos tenemos tarea. Todos, absolutamente todos, Víctor, tenemos tarea. Y es precisamente revisar esta noche cómo fue este ciclo, cómo amaneció, cómo se desarrolló el día y cómo lo queremos cerrar. Porque mañana es una historia nueva. Muchísimas gracias, Rebeca. Un abrazo. Un abrazo para toda la audiencia, señora Marina, un abrazo, y Yoyo Juárez, otro abrazo. Así es. Bueno, nos vamos a despedir con este tema. Aquí lo toca Richard, ¿no? Lo conseguiste con Richard Klederman. Pero bueno, es un tema del año 69. Ah, no, te fuiste a Historia de Amor. Esa no era, pero no importa. La otra la ponemos mañana. No importa. Esa también sirve, que es del año 71. Love Story se llama ese tema. Y era otra que íbamos a colocar, pero se la pongo mañana. Y bueno, también del año 71, de la película aquella de Ali McGraw y Brian O'Neill, Historia de Amor. Eso es un clásico. Así que bueno, con ese clásico de Love Story nos despedimos, así es. Y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, la dirección general de la estación. En la gerencia de producción Ulit Sarcaya, en la producción Juliet Córdoba, en los controles Víctor Mejías, y quien les habló como cada tarde de lunes a viernes y de 3 a 4, por supuesto, Verónica Oliveros. Nos escuchamos y nos vemos mañana. RCR presentó Sin Estrés, la revista radial de las tardes con Verónica Oliveros. RCR presentó Sin Estrés, una producción nacional independiente de Verónica Oliveros, certificado número 28670, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.